¿Estamos? Ahora sí, Dios le bendiga, hermanos. La gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea con todos ustedes. Sean todos bienvenidos a la reunión de la congregación de la Iglesia del Señor. Le damos gracias a Dios por este día que nos da, donde nos reunimos para no tan solo cantarle alabanzas a Dios, sino también para estudiar sus preciosas palabras. Antes de que se me olvide, quiero acordarles que este viernes hay reunión de caballeros a las 7. La Forja. Yo no te escucho, no entiendo. Si te acercas, que no veo bien hacia atrás. Sí. Dime. Sí. Acuérdense de orar por Yajaira. Yajaira está enfermita, la hermana Lila la llevó al hospital porque se sentía mal. Así que ténganlas en su oración. Ella está en Bellavista, ¿verdad, hermana? ¿Ya salió? Así que oren por ella porque durante el día de hoy no estuvo muy bien, que digamos, nuestra hermana. Así que oren por ella y por Robert. Y vamos a orar por la palabra, ¿verdad? Y vamos a orar también por nuestra hermana Yajaira. Dios Todopoderoso, te suplicamos en el nombre de Jesucristo que tú bendigas a nuestra hermana y bendigas a su esposo y tú estés con ella en su malestar, en la situación que estaba atravesando. Sé tú abrigándola, visitándola con poder, trayendo medicina sobre su vida. Gracias, Señor, por su vida, y te ruego que tú tengas tus misericordias derramándose sobre ella. Gracias por este tiempo de alabanza y adoración que nos permitiste, y ahora permítenos entrar a las Escrituras. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Oye, y hemos estado hablando acerca de Dios trabaja por medio de una familia disfuncional, y estábamos en la última parte, contestando ya las preguntas para comenzar la próxima temática, que es: Dios le da a Jacob un nombre nuevo. Pero primero vamos a terminar con lo que nos quedamos la semana pasada. Habíamos discutido, estábamos contestando acerca de cómo Dios obra a través de su misericordia y de su gracia. Y hablamos cómo Dios, a pesar de las fallas de Jacob, afirmó su pacto para con él. Dios decidió bendecirlo por medio de su misericordia y gracia. Y la bendición más grande que Dios le da al ser humano es la presencia suya. Discutimos que esa es la más grande bendición. De hecho, la vida eterna tiene que ver con la presencia de Dios. ¿En quién? En la vida de uno. Discutimos acerca de Jesucristo como la verdadera escalera de Jacob. Hablamos algo sobre ello, ¿no? También mencionamos y contestamos la pregunta: ¿se puede experimentar la presencia de Dios y no cambiar? ¿Por qué sí o por qué no? Respondimos a esa pregunta. Aquellos que quieran saber lo que respondimos, pues vayan y repasen el estudio de la clase pasada por medio de las redes y lo van a poder escuchar. Y la segunda pregunta que vamos a discutir hoy tenía que ver con esa de la semana pasada: es de qué manera el pecado nos impide experimentar la presencia de Dios. Acuérdense que la bendición más grande de Dios es su presencia. Pero ¿qué hace el pecado? Nos impide experimentar esa presencia. Y el pecado nos impide experimentar la presencia de Dios principalmente porque crea una ruptura. Una ruptura en la comunión. Crea una barrera entre la santidad de Dios y la imperfección humana. Eso es lo que hace el pecado. Y eso es lo que hacía el pecado en la vida de esta familia y en nuestras propias vidas. Eso es lo que hace el pecado, crea una ruptura. Eso se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 y 2. ¿Qué dice? He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Qué significa eso? Que Dios todavía sigue teniendo el poder y no está sordo.
Lo está diciendo claramente. Yo no estoy sordo, yo escucho. Mi mano todavía tiene poder para alcanzarte en el lugar más peligroso y difícil. Pero no termina ahí el texto. Versículo 2. Pero, esos pero, algunos son buenos y otros son malos. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea que el texto está diciendo claramente que nuestro Dios no está sordo. Pero cuando Él ve que una persona está empeñada en pecar y no quiere cambiar, Él simplemente no quiere oírlo. Hasta que por lo menos esa persona entienda, caiga en cuenta y se arrepienta. Eso es lo que está diciendo el texto. No es que Dios no pueda, no es que Dios no oiga. El pecado afecta nuestra capacidad de percibir a Dios. ¿Cómo lo hace? Vamos a verlo en detalle. Primero, ruptura en la comunión. Llamémosle a eso separación. Ruptura en la comunión. El pecado actúa como un muro que obstruye nuestra visión de Dios y nos aleja de su favor. Eso es lo que hace el pecado, nos aleja de su favor. No es que Dios nos abandone. Entienda lo siguiente, Dios abandonó a Jacob. Sino que nuestras acciones crean una división que nos impide sentir su cercanía. Las acciones de él le creaban unas acciones que lo hacían sentirse cerca o lejos de Dios. Y cuando tú y yo pecamos, ¿qué nos pasa? ¿Tenemos ganas de orar? ¿Tenemos ganas de leer las Escrituras? ¿Qué tenemos ganas de hacer cuando pecamos? Alejarnos, escondernos. Desde nuestros padres que se escondieron de la presencia. Muchas veces cuando nosotros pecamos, eso es lo que sucede. No nos sentimos igual. Nos sentimos que hay algo que no está bien. Se amarga el corazón, se nubla el entendimiento, la tristeza inunda nuestra vida. Nos llenamos de confusión. ¿Qué más iba a decir? La paz corre, huye de nosotros, ¿no? La paz huye de nosotros. Así que el pecado hace mucho. El pecado también logra esto porque es una contradicción a una de los atributos de Dios. ¿Cuál es el atributo de Dios que el pecado contradice? Su santidad y su justicia. El pecado contradice la justicia y la santidad de Dios. La Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, os repite, que Dios es santo. Y el pecado es transgresión de su ley y voluntad. Y la ley de Dios y la voluntad de Dios, ¿cómo es? Santa. Al ser incompatible con la naturaleza divina, el pecado nos vuelve incapaces de estar en su presencia inmediata. Eso es lo que hace el pecado. Nos vuelve incapaces de estar en su presencia inmediata. El pueblo de Dios podía entrar libremente al tabernáculo para encontrarse con Dios. No, tenía que suceder varias cosas primero antes de poder acercarse, ¿no? Y ahora tú y yo podemos entrar, pero es porque alguien hizo algo antes para que tú y yo pudiésemos, ¿qué?
entrar. Trabajó con ciertas cosas. El pecado también nos enceguece, causa enceguecimiento espiritual y endurecimiento del corazón. Qué palabra, ¿verdad? Enceguecimiento y endurecimiento. El pecado tiende a endurecer el corazón y el entendimiento, provocando una ignorancia. ¿Sabe que el pecado nos vuelve ignorantes? ¿Y cómo me refiero con ignorancia? Nos vuelve insensibles a las cosas espirituales. Nos volvemos ignorantes y nos volvemos insensibles a las cosas espirituales. Porque el corazón se endurece a causa del pecado. Vamos a la escritura, a Efesios 4, versículos 17-18. Acuérdense que estas preguntas salieron a la luz de lo que está atravesando Jacob en su vida. Vimos cómo Dios le dio una visión tremenda, pero con todo y esa visión, él trató de hacer trueque con Dios. Y le hizo a Dios un voto condicional. Eso fue la clase pasada. Y aquí tenemos en Efesios 4, 17 al 18, la siguiente aseveración o afirmación hecha por el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo anda una persona que está sin Dios en el centro, que está en sus pecados? Anda y se conduce con una mente que está como vacía, vana, sin propósito. Es como un suspiro. Y dice, ¿qué es lo que le pasa a esa persona? Versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Los pensamientos están oscurecidos y cuando uno camina en la oscuridad, ¿puede ver? El pecado entonces nos lleva a andar por la vida en oscuridad. Pero no tan solo en oscuridad, sino que dice ajenos de la vida de Dios. Estamos ignorantes de qué? De la clase de vida que Dios posee. Por la ignorancia que en ellos hay. Los gentiles estaban ignorantes, desconocían la clase de vida que Dios posee porque sus corazones están duros, pero también su visión está en oscuridad. El pecado hace eso en ellos y si nosotros lo practicamos en un momento dado, también ¿qué va a hacer con nosotros? Trae oscuridad a nuestra vida. Se embota el entendimiento, nos podemos volver insensibles. ¿Sabe que la primera vez que uno practica algo, uno tiene como un cargo de conciencia? Luego lo va repitiendo y cada vez tiene menos cargo de conciencia. ¿Por qué? Porque está matando su conciencia. La está insensibilizando. Eso se llama cauterizar la mente. Ponerle en un estado que no le entra nada. El pecado tiene esa habilidad en la vida de aquellos que viven, como dice aquí los gentiles, dice ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Así que esta falta de sensibilidad, ¿qué nos impide? Nos impide reconocer a Dios actuando en nuestra vida. A veces Dios está cerca de nosotros, Él no está lejos. La Biblia dice que en Él vivimos, nos movemos y somos, pero no lo podemos percibir por una razón. Entendimiento en oscuridad, corazón endurecido. A veces yo veo a los ateos y a muchas personas burlándose. ¿Dónde está Dios que no lo veo? Yo no lo puedo percibir, obvio. No lo puedes percibir porque tu corazón está endurecido y tu entendimiento está en tinieblas. Pero cuando se conviertan al Señor, cuando sean convertidos por Dios, el velo
se les quitará. Recibirán iluminación, podrán ver, porque ya no andarán en tinieblas, sino que tendrán la luz de la vida. Amén. Este pecado también crea un enfoque en uno mismo. El pecado crea separación entre Dios y nosotros, porque el pecado hace que nuestra visión se reenfoque. ¿En quién? En nosotros. Se supone que nuestra visión está en quién? En Dios. El hombre fue creado para mirar a Dios y reflejarlo. Pero el pecado hizo que el hombre se enfocara ¿en quién? En sí mismo. Hay un reenfoque. En lugar de buscar la adoración y la voluntad de Dios, el pecado nos encierra en nosotros mismos, en nuestros deseos, lo que sustituye la presencia de Dios por los ídolos e intereses personales. Eso es lo que sucede. La presencia de Dios, que es la bendición más grande, es sustituida por nuestros ídolos e intereses personales. Por eso es que, ¿qué nos impide experimentar la presencia de Dios? El pecado, porque hace todas esas cosas que hemos mencionado: ruptura de la comunión, contradicción de la santidad de Dios, enceguecimiento espiritual, dureza del corazón, enfoque en uno mismo y finalmente la muerte espiritual. La palabra muerte significa separación. El pecado causa muerte, separación, alejamiento, lo que se traduce en una separación de Dios, y Dios es la fuente de la vida. Estar separado de la vida significa estar muerto. Si tú buscas en el diccionario qué significa muerte, significa parar de vivir. La vida se detuvo. En resumen, el pecado produce una ceguera que nos hace sentir lejos de Dios, a pesar de que Él puede estar cerca. Y esta barrera, ¿cómo se derriba? ¿Cómo se derriba esta barrera del pecado? Mediante dos cosas: la purificación y el arrepentimiento. El arrepentimiento significa un cambio de mente que te lleva a un cambio de vida, pero primero la purificación, que es lo que Dios lleva a cabo. De hecho, de eso se tratan los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿De qué se trataban todos los sacrificios mencionados en Levítico? De purificar. ¿Para qué? Para poder acercarnos a Dios. ¿Quién llevó a cabo eso para ti y para mí? Jesucristo. Él nos purifica y nos acerca a Dios. Amén. Esa es la razón por la que Cristo vino a este mundo. Ahora, tercera y última pregunta de esta sección, para entrar a la próxima sección. ¿Cómo vence el Señor nuestro pecado para darnos un atisbo de su gloria y gracia? ¿Cómo vence el Señor nuestro pecado para darnos un atisbo? ¿Saben lo que es un atisbo? ¿Hay alguien aquí que no sepa lo que es un atisbo? Levante su mano. ¿Quién no sabe lo que es un atisbo? La hermana. Saben, porque eso me da la oportunidad de decir lo que significa. ¿Verdad? Atisbo tiene que ver con visión, con cosas que Dios nos permite ver en grado pequeño. Una pequeña vista de algo. A veces por la mañana el sol entra por la ventana y vemos un rayito de sol. No es lo mismo ver ese rayito de sol que salir al sol del mediodía y ponerle los ojos directo al sol. ¿Verdad que sí? Es completamente distinto. Muchas veces a través de la Biblia vemos cómo Dios nos da atisbos, pequeñas miradas o visiones
de algo que Él tiene preparado para ti y para mí. Ya sabemos lo que es atisbo, ¿verdad? Vislumbrar o ver, aunque sea un poquito, de lo mucho que Él ha preparado para nosotros. Porque Él tiene el sol para nosotros, pero estamos viendo sus rayitos. ¿Usted cree que Dios ha preparado el sol para usted? La Biblia dice que Él preparó a su Hijo, el sol de justicia para usted. Pero a través del Antiguo Testamento primero se nos dejan ver pequeños rayitos, atisbos, de lo que Él tiene preparado para los que le aman. Eso, hermanos, es maravilloso. Así que, contestando a cómo vence el Señor nuestro pecado para darnos un atisbo de su gloria y gracia, el Señor lo hace venciendo nuestro pecado a través de un sacrificio. El sacrificio de Cristo en la cruz. Y la aplicación de lo que Cristo nos ganó en la cruz por medio de la persona del Espíritu Santo. ¿Quién aplica lo que Cristo ganó en la cruz a tu vida? El Espíritu Santo. ¿Te lo puedes aplicar tú mismo? No, acuérdense que la obra es de Dios. Dios está trabajando en su pueblo. Nosotros somos el barro. El Espíritu Santo toma todo lo que Cristo nos ganó y comienza a trabajar con lo que Cristo obtuvo para nosotros en nuestra vida. ¿Cómo se llama ese proceso? Santificación. Se llama santificación, muy bien. Si estuviéramos en una escuela serían 5 chocolates. En una escuela así de... Mire, amado, la sangre de Cristo ofrece la victoria sobre el dominio del pecado y perdona a los pecadores que creyendo se arrepienten para con Dios y ponen su confianza en Jesucristo. Voy a repetir eso, la gente lo escucha, pero a veces no lo entiende. La sangre de Cristo es la que trabaja en nosotros, nos ofrece la victoria sobre el dominio del pecado. Y perdona a los pecadores, porque somos perdonados por su sangre derramada. Pecadores que creyendo se arrepienten para con Dios y ponen su confianza en Jesucristo. Ahora lo voy a poner en la ilustración del Antiguo Testamento. Venía el pecador, se acercaba como un corderito, con un cabrito, con un chivo o algo, lo que estaba establecido por la ley. Lo presentaba al sacerdote, le ponía la mano encima de la cabeza y creía que ese iba a llevar su pecado y su culpa, y en ese momento hacían un tajo en el cuello y se derramaba la sangre, y esa vida era anulada para que tú no tuvieras que morir. Y ellos lo hacían de esa manera para que la persona entendiera que por su culpa ese animal inocente que no tenía la culpa había muerto. O sea, ellos querían que las personas entendieran la maldad del pecado. Porque la gente a veces tiene el pecado como una cosa liviana. Ahora, dice la Escritura que el Cordero de Dios vino a este mundo y por nuestra culpa Él tuvo que morir. Y aunque eso muestra el amor de Dios, también muestra la maldad y el impacto de nuestro pecado. Mientras lo miramos a Jesús a los ojos, estamos poniendo nuestra mano sobre su cabeza y nosotros mismos estamos llevándolo a la muerte. La gente no se pone a pensar en eso. La gente no le da cabeza a la culpabilidad.
Entonces, siguen practicando el pecado porque lo ven como cosa liviana. Pero Dios nunca ha visto el pecado como cosa liviana, la ve como algo sumamente serio que para salvar tuvo que costarle la vida de ¿quién? Del amado del cielo. La resurrección, dice, uno de los detalles también de este atisbo, de cómo el Señor vence nuestro pecado, es que por medio de esto, Dios también nos da la resurrección y la nueva vida. Así como Cristo resucitó, nosotros morimos al pecado y resucitamos con Él para vivir una vida nueva, rompiendo la esclavitud del antiguo ser pecaminoso. Pablo lo decía de esta manera: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo, porque el Pablo antiguo se fue a ajuste, un Saulo se fue. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. También vemos, porque mencionamos acerca de la obra del Espíritu Santo aplicando lo que Dios hizo en Cristo. El poder del Espíritu Santo. ¿Qué hace Dios para darnos la victoria, que tú y yo participemos de esa gracia y tengamos en atisbo de esa gloria? Dios envía su Espíritu para transformar el corazón humano, dándonos fuerza para resistir la tentación. Antes tú no te entregabas a ello, ibas por la corriente de este mundo, pero ahora recibes poder. Es que yo no puedo, hermano. Bueno, tú tienes el Espíritu Santo. Es la pregunta. Porque si tú tienes el Espíritu Santo, recibirás poder. Porque la gente se escuda: no, es que soy muy pecador. Eres tan pecador que la omnipotencia del Espíritu de Dios no puede aplicar en ti la obra de Cristo santificadora. ¿Qué tú estás diciendo con eso? ¿Qué clase de confesión barata es esa? Eso se llama no tener en cuenta la omnipotencia de Dios en la obra de la salvación. Dios no tan solo nos perdona nuestros pecados y lleva nuestra culpa, Él también nos transforma y nos da vida nueva. Y eso comienza aquí en la tierra y perfectamente en el cielo. Pero hay gente que dice, se atreve a afirmar, que no importa que la omnipotencia de Dios esté aplicándote en ti lo que Cristo logró, tú siempre vas a caer en la misma magnitud y en la misma cantidad de pecado y nunca vas a cambiar. Yo he escuchado eso. Y yo dije, esta persona sabe lo que está diciendo, está convirtiendo en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Está negando la omnipotencia de la obra de Dios, de lo que Cristo nos compró y de lo que el Espíritu Santo nos aplica. El Espíritu Santo que santifica, que separa para Dios, para vivir vida nueva. Entonces está negando la afirmación de que nuestro fin es la santificación. Dice, nuestro curso es la santificación y nuestro fin, la vida eterna. Tú y yo que hemos sido salvados para la vida santa. No tan solo la separación para servir a Dios, sino que Dios está logrando en Cristo limpiarnos y separarnos para producir en nosotros no nuestras obras, sino sus obras. Fíjate que no estoy hablando de obras tuyas ni mías, sino la obra de Dios en ti. Antes a ti no te importaba nada acerca de Dios. Ahora te importa lo que Dios tiene que decir. ¿Quién obra eso? Antes tú ni te esforzabas por agradar a Dios. Ahora sabes que agradar a Dios no te salva. Pero como tú vives delante de Dios y le amas y Él te ha amado, tú vives para agradarle. Tú vives para adorarle. Lo que te mueve es el agradecimiento. Lo que te impulsa es el amor de Cristo que te llena. ¿Y quién hace que el amor de Cristo te llene? El Espíritu Santo. Él te coge la boca, te la abre así, pone un fotuto de esos de gasolina
Vente, vamos a derramar el amor. Estoy usando una figura para que se le grabe en la mente. Es lo que hace realmente que coge tu corazón. Hace un movimiento que es básicamente un fatality. Fatality, te saca el corazón. Y de momento te pone un corazón nuevo. Un corazón conforme a su corazón. Y comienza a actuar en ti. Y a trabajar en ti. Él lo comienza a hacer. Y cuando tú menos te lo esperas, te das cuenta que hubo un cambio. Que las cosas que tú hacías, ya no las haces más. Y el moto que te fumaba, no te lo fumas más. Y las drogas que te metías, ya no las usas más. Y te das cuenta que si eras un abusador y le golpeabas a tu esposa, ya no la golpeas más. Y si eras un infiel o eres una mujer infiel, ya te das cuenta que a Dios no le agrada eso. Y no estás feliz en ese pecado. El Espíritu Santo te hace sentir miserable en el pecado. Hasta que finalmente esa cadena, ¿qué pasa con esa cadena? Porque Él rompe cadenas. Él rompe cadenas. Qué maravilloso que rompe cadenas. Ahora piensa en tus cadenas. En aquellas prácticas que todavía son hábito en tu vida. Y preséntaselas a Cristo. Y órale, Señor, rompe en mí aquello que todavía no ha sido roto. Quiero experimentar la verdadera libertad. Aplica en mí lo que Cristo me ganó. Cristo obtuvo la victoria. Cristo tiene en los cielos su trono. Aplica en mí las victorias del Cordero. Aleluya. Así que tenemos entonces una maravillosa manifestación de transformación del corazón humano. El Espíritu Santo comienza a producir en nosotros nuevos deseos y anhelos. Anhelos y deseos de resistir la tentación. Anhelos y deseos de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Él nos da vida, o sea, nos regenera. Él nos santifica, o sea, renueva el espíritu de nuestra mente. Cuando la Biblia habla de renovar el espíritu de nuestra mente o de renovar el entendimiento, no es otra cosa que el proceso de santificación, porque nuestro corazón está cambiando y alineándose a la voluntad de nuestro Hacedor. Y la gracia se derrama abundantemente, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Aleluya. La gracia no solo perdona, sino que también capacita. O sea, no solo perdona. Y cuando hablo del perdón, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué doctrina? De la justificación. La gracia no solo perdona. ¿De qué hablo ahí? De la justificación. La gracia también capacita para vivir una vida santa. ¿Y de qué estoy hablando ahí? De la santificación que menciona el hermano Junior. Y esto nos lleva a una vida de obediencia y fe. La victoria se apropia mediante la fe obediente que confía ¿en quién? ¿En tu capacidad? ¿En tu fuerza? ¿En tus obras? ¿En quién tú confías? ¿Tú crees que yo confío en mí? Yo no confío en mí, brother. Yo estoy aquí delante de ti. Yo no soy confiable en mí mismo. Yo me acuerdo una vez que me vinieron con un cuento de eso, uno de mis hijos, que no voy a mencionar.
Porque lo hacen todos los hijos. Los hijos, para manipular a los padres en un momento dado, le dicen, ¿es que tú no confías en mí? ¿Cuántos han recibido eso? ¿Y tú sabes cuál fue mi respuesta? Pues no. No confío en mí, voy a confiar en ti. Yo sé de lo que yo soy capaz. Y soy un ser humano, sé de lo que tú eres capaz. Ahora, ¿tú sabes en quién yo confío? I trust in the Lord. Yo confío en el Señor. En el Señor yo confío. Ahora, yo confío en que Dios cumplirá su propósito en ti, hijo e hija. Hermano y hermana, yo confío en que Dios cumplirá su propósito en ti. Yo confío en que Dios no ha acabado su obra contigo. Mi oración es, Señor, llévalos por el lugar donde los tengas que llevar hasta que se conviertan en lo que tú quieres que ellos sean. ¿En quién confío para eso? En que aquel que comenzó la obra, que dijo que comenzó en nosotros la buena obra, que la perfeccionará. Mi confianza está en ti, oh Dios, aleluya. Amén. Por eso la Biblia dice que nuestra confianza debe ser en Cristo, en su obra y en su capacidad. ¿Cómo lo dice? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. O como dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Así que note, vivimos en fe y obediencia confiando en la obra de Cristo y en su capacidad y en su persona, lo que Él es. La victoria sobre el pecado se manifiesta como un atisbo de la gloria de Dios cuando se transforma lo imposible. Un pecador es restaurado, un pecador es transformado y comienza a reflejar la santidad de Dios. Comienza a tener cambios en su vida. Su carácter, su pensamiento, su manera de ver la vida cambia. Eso es un milagro. Es un milagro. Se experimenta el amor inmerecido de Dios. Dios busca, rescata al perdido, incluso cuando éste le ha estado dando la espalda, y revela su amor sobrenatural. Porque cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y finalmente tenemos un atisbo de lo que viene, porque comenzamos a vivir la libertad en Cristo en este tiempo. ¿Cuándo tú comienzas a vivir la libertad en Cristo? ¿En el cielo? En la tierra. Aquí se comienza a vivir la libertad en Cristo. Pablo decía que él lo que predicaba, lo predicaba para que estas personas que venían y se creían algo no estorbaran nuestra libertad que tenemos en Cristo. Mira lo que usaba, la palabra que usaba, tenemos. ¿En qué tiempo está eso? En tiempo presente. Usted puede comenzar a experimentar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. ¿Cuándo? Ahora. Ahora. Aleluya. La gracia nos libera del aguijón de la muerte. ¿Y cuál es el aguijón de la muerte? El pecado. Permitiéndonos vivir con esperanza por el poder del Espíritu Santo. Voy a repetir eso, grábelo. La gracia nos libera del aguijón de la muerte, entre paréntesis, el pecado, permitiéndonos vivir con esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. En 1 Corintios 15, 57, el apóstol dice a la iglesia en Corinto: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo texto, ¿no? Entonces ya nuestra mirada no está en nosotros, no en nuestra capacidad. Como la vida de Jacob y su manera de vivir no estaba en su capacidad hacer la obra de Dios. Pero Dios lo encontró y comenzó a trabajar en él. Aunque llegó a ser, como vimos en la clase anterior, votos condicionales, como condicionándole a Dios. Tú vas a ser mi Dios si tú me haces esto, esto, esto y esto. Entonces, si tú haces eso que yo te estoy diciendo, entonces tú serás mi Dios. Eso fue lo que hizo Jacob. Usted lo puede leer, ¿verdad? Que lo leímos. Es increíble lo que nos lleva al nuevo tema. Dios le da a Jacob un nuevo nombre. ¿Esa es la hora que es? ¿Eso está correcto allí? Ok. Jacob intentó abrirse camino en la bendición de Dios a través de la manipulación, pero el éxito del plan divino no dependía del mérito de una persona, sino del poder, de la misericordia y la gracia de Dios. Y así como Jacob y su familia disfuncional recibieron la bendición a pesar de su falta de mérito, el Evangelio nos recuerda que ninguno de nosotros es digno de la salvación de Dios, y aún así ninguno de nosotros está fuera del alcance de su gracia. Y eso es bueno saberlo. No hay lugar tan bajo al cual tú puedas llegar que Dios no te pueda alcanzar y hallar. No hay lugar. ¿Cómo debería entonces ese conocimiento motivarnos a nosotros a compartir el Evangelio con los demás, al saber que no somos dignos de la misericordia de Dios? Eso es una buena pregunta. Él no era digno, tú y yo no somos dignos. ¿Cómo te debería motivar a ti el saber que tú no eres digno de la misericordia de Dios para compartir el Evangelio con otros? ¿Quién me puede contestar eso? ¿Quién se atreve? Who dares? ¿Alguien se atreve? Voy a repetir la pregunta. ¿Cómo debería motivarnos a compartir el Evangelio con los demás el saber que no somos dignos de la misericordia de Dios? Si usted no lo sabe, yo le contesto, pero le estoy dando la oportunidad para que usted diga. Y no tiene que ser exactamente igual, pero algo. Ok, vamos a responder a eso. Entender nuestra propia indignidad transforma el evangelismo de una obligación temerosa a una expresión de gratitud. ¿Por qué predicamos? Porque si no predicamos nos parte un rayo. O caemos en la categoría de los siervos malvados, como dicen los testigos de Jehová. O predicamos porque estamos agradecidos de que hemos recibido una salvación tan grande. Veamos esto en forma más detallada. ¿Por qué el conocer nuestra indignidad nos ayuda a compartir el Evangelio? Primeramente porque elimina el orgullo y la superioridad o el sentido de superioridad que muchos poseemos. A veces, siendo creyentes, nos creemos que somos mejor que ¿quién? Que los que no lo son, y eso no es verdad. Simplemente la gracia de Dios nos alcanzó, pero estábamos en la misma masa, ¿sabes? Al reconocer que nuestra salvación se debe exclusivamente a la gracia y no a nuestros méritos, compartimos el Evangelio con humildad. No como alguien superior,
sino como un mendigo que le dice a otro mendigo dónde encontrar pan. ¿Vieron eso? Un mendigo le dice a otro mendigo dónde encontrar pan. ¿Qué se llama eso? Eso es evangelismo. He aquí el Cordero de Dios. Pero también produce en nosotros esta salvación tan grande, el saber que somos indignos de lo que hemos recibido, gratitud inmensa. Entender la magnitud de la deuda que nos fue perdonada nos impulsa a compartir esa misericordia con otros, reflejando el amor que hemos recibido. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Hay muchas personas que no son muy apasionadas con esto de compartir porque no han entendido cuánto se le ha perdonado. ¿Cómo? Y muchos se creen que se lo merecen, aún en las iglesias. Doctrinalmente entienden que no se lo merecen, pero vivencialmente y experiencialmente viven como si se lo merecieran. Ese es el problema que estamos teniendo. Nosotros vivimos por la vida como si mereciéramos, cuando realmente nosotros estamos en un mundo donde todo lo que recibimos es por gracia y por la misericordia, que también se define en algunas Biblias o en algunas versiones distintas como el fiel amor de Dios. Lo contrario es ser ingrato, ingratitud, como decía el hermano. Así que un gran pecador también próximo sobre esto, esta indignidad enfatiza que la salvación de Dios no hace acepción de personas. Cuando tú sabes lo que tú has recibido y que eres indigno de ello, tú te das cuenta que la salvación de Dios no hace acepción de personas. ¿A qué me refiero con esto? La salvación de Dios alcanza a todas las razas, las lenguas y las naciones. También refleja, ¿verdad?, su trato con las diferentes estratas sociales. Él salva a ricos, a clase media y a gente que está pelada como un chucho. A gente pobre. Y si tú entiendes eso, ya tú no puedes mirar nunca a tu hermano por encima del hombro. Porque cuando tú te comparas con él delante de Dios, te dan cuenta que tú y él están en la misma grado, en la misma posición, en la posición de gente necesitada de misericordia, de gracia, gente hambrienta que necesita el pan que desciende del cielo y que da vida al mundo. Entonces ya no miras a tu prójimo así como yo soy más santo que tú. Amigo que me escuchas, piensa con respecto a esto. Think about it. También nos ayuda a evangelizar este conocimiento de la misericordia, porque nos libera del temor al rechazo. Pero hermano, ¿cómo ese conocimiento me libera del temor al rechazo? Ya que no compartimos el evangelio para ganar aceptación propia. Yo no predico para que la gente me acepte, porque ya yo soy acepto en el amado. Cristo me ha aceptado. Si la gente me rechaza, no me importa, porque el que quería que me recibiera, ya lo hizo. A veces no estamos pensando claramente, es que tengo miedo que te rechacen, ¿y qué? No vas a ser rechazado por el que importa. Preocúpate que el que importa te rechace. Eso es lo que hay que preocuparse. ¿Ser rechazados por quién?
por Dios. Uf, eso sí que es digno de temer. Nos enfocamos entonces en manifestar el amor de Dios, el amor a Dios y el amor al prójimo, no en el resultado final. Y esto te convierte a ti y a mí en un testigo auténtico. Un testigo auténtico. Al no pretender ser perfecto, porque tú cuando predicas no estás pretendiendo que tú eres perfecto. ¿Quién hay aquí uno que sea perfecto en el sentido de impecabilidad? Somos perfectos en Cristo, pero en el sentido de que somos impecables en nosotros mismos, eso no existe. Porque también la Biblia dice que no hay quien no peque. Pero sí también estamos siendo ¿qué? Perfeccionados. Cada vez estamos pecando menos. Porque se está viendo más de Cristo y menos de nosotros. Ver el balance en la exposición. Tenemos que tener cuidado de que no lleguemos al libertinaje o al legalismo o el antinomismo. La palabra nomos significa ley. Antinomismo es sin ley. O a legalismo. Termino con esto. Nuestra fe se vuelve auténtica y compartimos a Jesús. Y compartimos cómo Jesús ha transformado y está transformando nuestras vidas. Y esto conecta con la necesidad de otras personas que también necesitan ser ¿qué? Transformados. En lugar de sentirnos descualificados, reconocemos nuestra indignidad. Y esto nos permite depender totalmente del poder de Dios. Y convertirnos en vasos de su amor incondicional. Porque la excelencia no está en el vaso, sino en ¿quién? En Dios que vino a hacer habitación a nuestras vidas. Aleluya. El lugar de sentirnos descualificados, eso debe ser. El nombre de Jacob eso lo vamos a dejar para la semana que viene. Sí. Vamos a dejarlo hasta aquí hoy. Y la semana que viene, si Dios lo permite en su gracia, continuamos con este estudio. Dios le da a Jacob un nuevo nombre. Y contestamos la segunda pregunta y le entramos de lleno al tema. Amén. Soberano Dios, te doy gracias. Alabo tu nombre y te pido, Señor, por el hermano que tiene la parte de la oración, para que tú lo dirijas mientras nos dirige en las oraciones a ti. Sé con él y glorifica tu nombre y enséñanos a centralizar toda nuestra vida en tu gloriosa obra y en tu Hijo. Enséñanos siempre a confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dejamos al hermano. Que Dios le bendiga, hermanos. Alabamos al Señor, ¿verdad? Por tanta palabra, ¿verdad? Tan poderosa. Hay un versículo en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice lo siguiente, hermano, referente a lo que el hermano estaba diciendo. Pero recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, ¿qué? Testigos. Que nos mueve a nosotros y manifiesta el poder de Dios en nosotros, es el Espíritu Santo. Para que podamos hablar
lo que tenemos que hablar con aquellos que no conocen a Dios. Y todos los que estamos aquí tenemos el Espíritu de Dios. Por lo tanto, hay poder. Hay poder en cada uno de nosotros. Los miedos hay que echarle a un lado. Hay que hablar. Hay que hablar a las personas, ¿verdad? Para que conozcan el Evangelio del Señor y conozcan la gracia que Dios nos ha dado. Estamos aquí por gracia, dice la palabra. En esta noche vamos a ver un versículo que tiene que ver con la oración, pero vamos a orar primero. Oremos. Señor y Padre Santo, alabamos tu nombre, porque tú eres bueno, Señor, y grande es tu misericordia, Señor, y tu bondad para con tu pueblo. Bendice a cada hermano aquí presente. Permite que esa gracia tuya, Señor, toque, y ese poder tuyo por medio del Espíritu Santo nos guíe, Señor, a hacer lo que nos corresponde hacer. Obra, Señor, en cada uno de mis hermanos presentes. Y aquellos que están enfermos, Señor, te pido que tu gracia, Señor, y tu poder, Señor, toque su cuerpo, Señor, para que sean levantados. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a buscar en el libro de Lucas, capítulo 11. Ya el hermano pastor había hablado, había enseñado acerca de ese modelo o marco de oración. Y esa parte yo no la voy a tocar, porque ahí se dio bastante enseñanza. Pero lo que sigue sí voy a tocar algo. En el libro de Mateo habla acerca, en Mateo capítulo 7, habla acerca de la oración y la regla de oro. Usted viene esta noche aquí para orar, ¿verdad? Y si usted va a orar, ¿qué es lo que usted debe de hacer? ¿A qué usted es llamado? Usted y yo somos llamados en esta noche. Vamos a orar. Somos llamados a orar, pero ¿qué vamos a hacer? Pues la palabra nos especifica muy bien qué es lo que vamos a hacer. Mire el versículo 5. De ahí en adelante el Señor empieza a hablar, Jesús, a sus discípulos acerca de la oración y las cosas que nosotros debemos de hacer cuando venimos a orar. En el versículo 9 dice y expresa 3 verbos. Esos 3 verbos están en presente, cada uno de ellos. Pero esos 3 verbos se convierten en un mandato de Dios para nosotros. Mira lo que dice. Estoy en el versículo 9 de 11:9 y dice, el Señor hablando, primero nada en el 5, Él dice, añadiendo a lo que estaba diciendo acerca de la oración, y dice lo siguiente, en el 9, y yo os digo, pedid, ese es el primer verbo. Fíjense que ese verbo está en presente, ¿no? Pero como dice el hermano, ¿verdad? Terminó una D y es un mandato de parte de Jesús. Luego dice, y yo os digo, pedid y se os dará. En la oración, cuando usted pide, usted espera que Dios, ¿verdad?, hable y le dé lo que usted está pidiendo. Ahora, usted va a pedir en esta noche
por diferentes cosas. Y usted viene confiado en que Dios le va a dar lo que usted le está trayendo a Él en esta noche. El otro verbo es buscar. Y dice, y hallaréis. Quiere decir que usted vino en esta noche a pedir y a buscar. En el primer caso, nos dice que usted pide y él le dará. Y en este otro caso dice, usted va a buscar y hallaréis. Y la otra es, llamad y se os abrirá. Usted viene por medio de la oración a clamar a Dios y a llamar a Dios, ¿verdad? Para que Dios escuche su oración. Y venimos a clamar a Dios. Fíjense que estos verbos se convierten en un mandato de parte de Dios, porque la oración se define de esta manera, en esta regla. Venimos a pedirle a Dios. Usted vino a pedirle a Dios. Usted vino a buscar el rostro de Dios. Usted vino a buscar a Dios. Usted vino a llamar a Dios para que Dios respondiera a las peticiones que usted tiene en esta noche. Y debemos orar conforme a esta regla que Dios establece para que usted pueda orar. Ahora, ¿qué usted le trajo a Dios en esta noche? ¿Qué cosas usted ha traído delante de Dios para que nosotros podamos orar por ella? Y vamos a empezar por ahí, para que usted traiga esas oraciones delante de Dios en esta noche, pidiéndole a Dios, confiando en que Él, lo que usted le pida, Él va a hablar, va a responder a eso que usted está pidiendo. Porque, fíjese, cuando usted lee el pasaje completo, usted se da cuenta de que Él hace una comparación con el Padre. ¿Qué padre, si el hijo le pide pan, le da una piedra? Ninguno, ¿verdad? O si le pide cosas distintas, le va a dar cosas que le hagan daño al hijo. ¿Verdad que no? Dios es un Dios de gracia, un Dios bondadoso, un Dios bueno, superior a los hombres. Por lo tanto, lo que usted le pide va a llegar a los oídos del Señor y Él le va a proveer eso que usted está pidiendo. Ahora, hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros vamos a pedir. Santiago dice que no recibís porque pedís, mal para nuestro, ¿verdad?, deleite. Pero Dios nos ha dado el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el poder de la oración está en el Espíritu Santo, que es el que nos va a abrir, nos va a dar, y el cual va a darnos aquello que estamos buscando. Yo no sé cuáles son las aspiraciones de ustedes en esta noche cuando usted viene a orar, pero cuando usted ora, usted debe orar primero creyéndole a Dios. Y lo segundo, buscando agradar a Dios en su estilo de vida. En Primera de Juan dice lo siguiente, y lo vamos a buscar un momentito. Primera de Juan, búsquelo, 3:22. ¿Lo tienen? Mire lo que dice la palabra ahí. Y cualquier cosa que pidiéremos, lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Hágase una evaluación. ¿Usted guarda los mandamientos de Dios? Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Fíjense que aquí en la oración está poniendo como una especie de cosas que usted tiene que hacer, ¿verdad?
cosas que Él demanda de usted. Porque no podemos venir aquí, como estaba diciendo el hermano, lleno de pecado, lleno de una vida desagradable a Dios, para presentarnos delante de Él, esperando que Él recibir de Él. Nuestra vida debe ser digna delante de Él, que le agrade al Señor. Por lo tanto, cuando yo vengo aquí, vengo porque creo en Dios y vengo porque mi vida refleja eso en que yo he creído en Él. Por lo tanto, puedo pedir en confianza, porque yo sé que el Espíritu Santo va a tomar mi oración y se las va a llevar al Señor. Y si mi oración es tan incorrecta, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Las va a cambiar. Pero debo tener la confianza de poder orar, porque el Espíritu Santo está presente en mi vida y en la vida de aquellos que Dios ha llamado para que oren también. Por lo tanto, debemos orar. Porque fíjate el otro versículo en 3:22 y el 3:23. Mira lo que dice el 3:23. Y este es el mandamiento. Jesús está hablando del mandamiento, pero explica. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como lo ha mandado Dios mismo. Si nuestra vida refleja que no hay amor para el prójimo, no hay amor para mis hermanos, no hay una vida dedicada a cumplir y a andarle en los mandamientos de Dios, pues no sé cuándo usted viene a orar aquí. Yo me acuerdo que un hermano decía que las oraciones no pasaban del techo. Pero hay una exigencia cuando usted viene a orar. Tenemos que ser sinceros delante de Dios. Y en esta noche venimos a orar a Dios y a derramar nuestro corazón delante de Dios, pidiéndole por aquellas peticiones que hemos traído. Y en esta noche vamos a empezar orando por algunas cositas, ¿verdad?, que yo tengo aquí. Y la primera oración que vamos a orar es que el Señor abre nuestros ojos a su presencia y a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Le voy a pedirle a Isaías que ore por eso. La voy a repetir otra vez. Nuestra oración debe ser que nuestros ojos que el Señor abra nuestros ojos a su presencia, a la presencia de Dios y a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Oremos. Señor, alabamos y engrandecemos tu nombre. Primeramente nos presentamos delante de ti, Señor, pidiéndote perdón por nuestros pecados, Señor, por nuestros pensamientos, por nuestras actitudes, Señor. Perdónanos, Señor, las veces que hemos fallado y hemos pecado contra ti, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, para comprenderte cada día mejor, Señor, y podamos entrar a tu presencia limpio, Señor, en agradecimiento. También, Señor, te pedimos que podamos conocerte cada día mejor, Señor, que tú abras nuestro entendimiento a través de tu palabra, Señor, que tú nos permitas conocerte. Límpianos, Señor, de todo mal, de todo pecado y de todo mal pensamiento. Guíanos a través de tu palabra, Señor, que el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros nos redarguya de pecado, Señor, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, no lo apaguemos ni lo contristemos, que seamos, Señor, personas de agrado, que podamos llevar una ofrenda limpia a tu presencia, Señor. Haznos crecer cada día, Señor, en tu presencia,
y que podamos conocerte cada día mejor y entender, Señor, que tú eres un Dios santo, bueno y justo en todo. Te pido estas cosas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay otra motivo de oración que yo quisiera traer. Que el Señor nos dé un espíritu de creerle a Él y en todas las peticiones que hemos traído para Él. Y que esa palabra de Dios abunde en nuestro corazón y esté presente cuando estamos orando delante de Dios. Es necesario tener la palabra de Dios presente cuando oramos, porque cuando la palabra de Dios está presente en nosotros, podemos orar confiadamente en que lo que estamos pidiendo es lo que al Señor le agrada. Le voy a pedir a hermano Junior que ore por eso. Oremos. Amante Padre Celestial, te adoramos y bendecimos tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, nos presentamos ante ti por los méritos de Cristo, pidiéndote primeramente, Dios, perdón por todas mis faltas, mis pecados, aún mis malos pensamientos, Señor. Que mi corazón y mi mente, Señor, estén limpios ante ti, Señor, por la sangre de tu Hijo. Que cada día tengamos presente, Señor, tu santidad, tu justicia, tu misericordia, tu provisión, Señor. Que te adoremos, Señor, sobre todas las cosas y te tengamos presente a cada instante en nuestras vidas para reconocer cuán malos éramos, Señor, y cuán bueno eres tú, Señor. Gracias por tus benditas misericordias. Te venimos a presentar en esta noche nuestras peticiones y queremos, Señor, que nuestros corazones estén limpios ante ti, Señor, y que tú, Señor, conforme a lo que ya tú has determinado, Padre, conteste nuestras peticiones. Mientras tanto, Dios, enséñanos a esperar, a descansar en ti y sobre todo a confiar en que lo que tú tienes para nosotros es mucho mejor de lo que muchas veces nosotros tenemos que presentarte a ti, Señor. Gracias, Dios, porque será no nuestra voluntad, sino la tuya. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor también para que nuestro corazón, nuestro espíritu, sea uno de agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho, por lo que Él hace y por lo que Él hará en nuestras vidas. Voy a pedirle a Giovanni, si puede orar por eso. Giovanni. Está bien. Gracias. Amado Dios, nos presentamos delante de tu presencia una vez más para darte las gracias, Señor, por la vida y por cada uno, Señor, de los hermanos que están aquí, Señor. Por la obra que tú has empezado en cada uno de nosotros, Señor. Y te damos las gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nosotros, Señor, porque has sido bueno, Padre. Porque ha tenido misericordia de nosotros, Señor. Aún nosotros siendo, Señor, infiel, pero tú permaneces fiel. Desde ahora nos presentamos, Señor, para agradecerte. Deberíamos andar de rodillas, Señor, porque nosotros somos malos y pecadores. Y cada día pecamos delante de tu presencia, Señor. Pero tú, Señor, te complace en
orientarnos, Señor, al perdón. Y te pedimos, Señor, por lo que tú, Señor, vas a hacer en cada uno de nosotros, Padre. Cada uno de nuestros pasos, Señor, en el hogar, nuestra salida y nuestra entrada, donde quiera que estemos, Señor. Te agradecemos porque tú vas a estar con nosotros, porque tu palabra dice que estarás con nosotros hasta el fin del mundo. En el poderoso nombre de Jesucristo, Señor, te agradecemos por todo y cada una de las cosas. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a pasar ahora para las acciones de gracia. Aquellas acciones de gracia que usted ha traído en esta noche. Y pasamos también para la oración.